Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Este es tu Tiempo de Gozo Ministry con tu hermano Gilberto de Olio, y nos gozamos una vez más de entrar en la presencia de Dios con este programa, pero también de estar delante de ti, y de hecho de principio te bendecimos de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy comenzamos con este programa y te habla tu hermano Gilberto de Olio Enríquez, ministro de la palabra y la música cristiana. De hecho, la que suena en fondo se llama Lucha, un tema muy chévere que lo escribimos cuando estaba en un momento de prueba y el Señor solo me dijo: lucha y llénate de fe. Y este tema tú lo puedes encontrar en YouTube. Tú nada más pones Gilberto de Olio y ahí encuentras nuestro canal, te inscribes, le das like y lo compartes. Es totalmente gratis y queremos que tú seas bendecido por medio de nuestro ministerio, el cual nuestro Señor nos ha permitido tener. Yo quiero que antes de empezar, empecemos leyendo, orando, y luego vamos a ir a Mateo capítulo 11, 28. Vamos a ver qué Dios nos tiene por ahí, pero primero vamos a orar. Vamos a presentar este tiempo de Dios. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo maravilloso, este tiempo de gozo que tú nos permites llevar de parte tuya. Palabra de bendición, palabra de gracia, palabra buena, palabra que edifica, palabra que sana, salva, liberta y ayuda a las personas, Señor, a ser mejores personas, como tú nos has ayudado, Señor, por mediante tu Espíritu Santo, mediante tu palabra y tu gracia. Así que, Señor, te pedimos que este programa llegue al corazón de cada persona y que cada mente y corazón sea transformada, cada alma sea revivida, sea bendecida, remecida con poder y unción de parte tuya. Padre, gracias porque tú salvas las almas, tú salvas, tú sanas, tú libertas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pues como te decía, el tema hoy es: el peso del pecado no me dejará ir al reino de los cielos. Amén. Ese es el tema que tenemos hoy y queremos empezar leyendo la palabra en Mateo capítulo 11, verso 28. Mateo 11, 28 cita la palabra de esta manera. Y yo quiero que busca tu Biblia para que leas conmigo. Mateo 11, 28 dice así: venid a mí todos los que están cansados, todos los que están cargados, todos los que están trabajados, dice el Señor, y yo los haré descansar. Cuando hablamos de peso, nos remontamos a una bodega, a un lugar donde hay una balanza, donde algo se pesa, que tú llevas: dame 1 kilo de esto, dame 1 libra de aquello. Entonces lo ponen en esa balanza y ahí tú puedes determinar el peso de ese producto. Entonces, el peso es algo incómodo de llevar. El peso es algo que mortifica. El peso es algo que no nos agrada tener encima. Yo se lo digo porque no sé usted, pero a mí me ha tocado cargar algo. Y usted va y usted suda y se está cansando y usted quiere que alguien le ayude. Y esto me recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo llevaba el peso de nuestro pecado en la cruz sobre su hombro. Por eso el Señor dice, y lo vamos a ver más adelante, aquí lo vamos a ver, que llevemos su carga porque es ligera. Pero Él llevó nuestra carga, que no es ligera, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo, cuando iba al Calvario, llevaba la cruz a cuesta, y un soldado le dijo a un cirineo: ven, ayúdalo, porque él no puede llevar esa cruz. Y el cirineo ayudó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo
literalmente a llevar esa cruz. Ahora bien, cuando hablamos de peso, es algo incómodo, como decía anteriormente, incómodo de llevar. El peso te agobia, el peso te estresa, el peso te deshace, el peso cambia tu forma de vivir. El peso del pecado que estamos hablando te hace no ser la persona que tú eres. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a una condición baja, a una condición alejada de Dios, de tal forma que no podemos recibir la gracia, la luz, el gozo que destila nuestro rostro, que destila nuestra vida diariamente, el testimonio de una persona que está bendecida, liberada y gozosa. ¿Por qué? Porque el peso no lo deja caminar, no lo deja pensar, lo tiene atribulado, lo tiene deshecho. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Dice, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como te decía anteriormente, ¿cómo tú vas a tener paz? ¿Cómo tú vas a tener sosiego si llevas una carga de peso sobre ti? Y cuando hablamos de peso del pecado, como dice, teniendo, alrededor de nuestra gran nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es el pecado que nos asedia? ¿Qué es el peso? Son las obras de la carne, la fornicación, la mentira, el engaño, el robo, el hurto, el odio. Y usted se va allá a Gálatas capítulo 5 y usted va a encontrar todo ese peso que está sobre su vida, ¿verdad? Agobiando ese peso espiritual. Decían allá en Costa Rica, donde estuve un tiempo, decían, esa persona anda como que tiene un mono encima, ¿verdad? Como que tiene un peso, algo le está molestando en su espalda, no lo deja caminar bien, no lo deja concentrarse. Hay que quitarle ese mono de encima, decían allá en Costa Rica. Y es verdad, porque cuando tú tienes algo encima, entonces tú estás estresado. Entonces por eso el Señor te dice, deja el pecado, deja de mentir, deja de engañar, deja de estafar, deja de hacer cosas que a mí no me agradan, deja de comportarte de una manera terrenal y empieza a comportarte de una manera espiritual. Si quieres decir que eres bueno, que no haces nada, oye lo que dice la palabra en Romanos capítulo 3, verso por allá como 23, dice, o sea, porque la gente dice que no hace nada, la gente dice que está bien, pero vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Romanos 3, verso 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque el peso que asedia al ser humano es el pecado. El pecado viene ¿por qué? Por la desobediencia. El pecado viene ¿por qué? Por la rebeldía. El pecado nos aleja de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa esto? Que el único que no vio pecado aquí en la tierra se llama Jesús de Nazaret. Todos cometemos errores, todos cometemos pecados, pero ahí está la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado. Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario fue para limpiarte de tus pecados, para limpiarte de tus culpas, para quitarte esa carga que tú estabas llevando. Pero eso dice, y especifica el escritor, todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios, o sea, están apartados, no tienen oportunidad de ser salvos, siendo el Señor Jesucristo, dice, quien nos justificó gratuitamente
por su gracia. ¿Qué significa? Gratuita y gracia, algo gratis, regalado. Él nos justificó a nosotros. ¿Delante de quién? Delante del Padre. Porque déjame decirte que nosotros tenemos un abogado, y nuestro abogado se llama Jesús, que no cobra honorarios. Gratuitamente Él dio su vida, como dice en Apocalipsis, el Cordero como inmolado. No había quien fuera delante en contra de Satanás hasta que apareció el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el Cristo, aleluya, y arrebató la llave del infierno, la llave de la muerte, la arrebató a Satanás, aleluya, dándonos autoridad sobre la muerte. Por eso dice la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro, tu victoria? Es sumergido en la muerte. La muerte ha sido destruida, ha sido deshecha, y nosotros tenemos autoridad sobre ella porque Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Entonces dice que por gracia lo hizo mediante la redención que es en Cristo. Redención es como cuando alguien ha muerto y resucita. Él murió también y resucitó al tercer día. Y el que entrega su vida a Cristo, que está envuelto en delitos y pecados, ¿viene a qué? A vida. ¿Viene a qué? A redención. ¿Viene a qué? A cambio. Alabanza sea el nombre del Señor. Dice: siendo justificados nosotros gratuitamente de parte del Señor, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Porque antes se hacían sacrificios, se hacía propiciación. Un sacerdote iba allí al lugar santo y presentaba en el altar un sacrificio por el pueblo una vez al año. Pero vino este Jesús y se presentó una sola vez, y Él hizo un sacrificio de fe por nosotros, porque como dice la palabra, esto es por fe, para que nadie se gloríe. No es por dinero, no es por fama, no es por lo que tú quieras inventar. Esto es por fe, para que nadie se gloríe. No es por obra. Entonces dice la palabra que nosotros somos justificados, que por fe. Alabado sea el nombre del Señor. En esa sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, para manifestar su justicia. El justo murió por los injustos, que éramos nosotros, somos nosotros, a causa de haber pasado por alto en sus paciencia, los pecados pasados. Antes yo fui un pecador. El ser humano se recuerda: oh, pero ese no fue el que hizo, ese no fue el que aquello. Pero el Señor olvidó esos pecados porque Él lo pasó por alto. Porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ganó esa batalla. Y ahora nadie, ni Satanás, te puede señalar cuando tú entregas tu vida a Dios y Él te hace una nueva criatura. Dice en su palabra, en su paciencia, porque Dios ha tenido mucha paciencia con el ser humano. Aleluya. El ser humano cada día cometemos cada loquera, cada falta, cada error, pero Dios en su misericordia nos mira en su paciencia. Aleluya. Porque Él dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. Aleluya. Esos pecados pasados, como dije anteriormente. Entonces, con la mira manifestar, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y el que se justifica al que Él de la fe de Jesús. Vuelvo y repito para que tenga más coherencia. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, que cuando yo entrego mi vida a Jesús, yo soy justificado. Él va como abogado delante del juez, que es Dios. Por fe, Él me justifica. Por eso dice la palabra que por fe somos salvos, no por vista. Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 2, versículo 10? Estamos Romanos capítulo 2, versículo 10. Dice: como está escrito,
no hay justo ni aún uno. Por eso Jesús murió por el justo, dice la palabra, murió por los injustos, que somos nosotros. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque, dice, a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que la palabra dice que sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro abierto es su garganta. Con su garganta hablan, engañan, destilan veneno como la serpiente. Debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre inocente. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Está hablando de una persona que no conoce a Dios. Es una persona que destila veneno de su boca, que habla mentira, que no tiene misericordia, que corre cada día a hacer lo malo. Mire, no importa que tenga dinero, fama, que sea un cantante, un artista famoso, un político, un empresario, un militar. Él, si no tiene a Cristo, es un pecador y por ende está bajo esta condición, que derrama sangre inocente y no le importa, a veces literal matando a una persona, otras veces haciendo un daño, quebranta el corazón de las personas, vive una vida desventurada, una vida que no tiene sentido, y lo único que tiene en su corazón es hacer daño en sus caminos y no conocen la paz. Viven una vida sumergida en tristeza, una vida sumergida, se ha glorificado en una situación totalmente difícil. Y volviendo más para adelante, cuando tú lees el capítulo 3, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra, dice, ¿qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, todos estamos bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, como acabé de leer aquí en Romanos capítulo 3, versículo 23. Ahora, si leemos el capítulo 2, verso 10 al 12, oiga lo que dice esta palabra. 2, versículo 10 al 12. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Quién es que hace lo bueno? Una persona que se ha despojado del peso del pecado. Una persona que ya no tiene impedimento para ir al reino de los cielos. Entonces por eso es que tenemos que despojarnos del peso del pecado. Dice, pero gloria y honra y paz. Recuerda que el que no tiene a Dios no tiene paz, pero el que tiene a Dios tiene gloria. Dice, tiene honra y también tiene paz. Tres cosas. La gloria de Dios, que donde quiera que llega resplandece, sobresale. La gente ve a uno y dice, oye, tú eres cristiano, tu forma de hablar. Porque el cristiano siempre saluda con un Dios bendiga, Dios te bendiga, Cristo te ama. La honra, ¿verdad? Porque la gente te respeta. La paz, dice la palabra de Dios, que yo doy una paz, dice Jesús, no como el mundo la da. A paz nos llamó Dios, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque no hay acepción de persona para con Dios. O sea, todos somos iguales delante de Dios para cuando hablamos de salvación. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley lo justo ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y habla de la ley antigua,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de conciencia y acusándoles defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzga en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Sea Dios glorificado. Es decir, usted puede vivir bajo la ley del mundo. Usted puede caminar como usted cree que lo está haciendo, de una manera pecaminosa, pero asimismo Dios te va a juzgar. Jesucristo te va a juzgar como Él sirve de abogado. También Él va a juzgar. Dice aquí en Romanos 2:16, en el día que Dios juzgará. Dios va a juzgar junto con Jesús. Dice, siéntate aquí a mi derecha, dice la palabra, hasta que ponga todo tu enemigo por estrado de tus pies. Entonces va a juzgar todos esos secretos de los hombres, dice, conforme al evangelio de Cristo. Porque ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, bajo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del amor y de la fe. El evangelio de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nadie tiene justificación. Por eso leí aquí en Romanos 3:23. Por cuanto, dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El único que nos puede volver a injertar en la gloria de Dios se llama Jesús de Nazaret. Entonces el peso del pecado que nos asedia no nos deja tener una coinonía, tener una unidad con Dios, una búsqueda con Dios. Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él llevaba el peso del pecado. ¿Usted cree que Dios desamparó a Dios? No, a Jesús no. Lo que hizo es que como Él llevaba el peso del pecado de la humanidad, como llevaba el peso del pecado de la humanidad, Dios lo dejó en ese momento, porque ese pecado, Dios no coinoniza con el pecado. Bendito sea el nombre de Dios, porque ese pecado produce esa reacción delante de Dios, ¿verdad? Ese rechazo delante de Dios. Ahora, si Dios quiere al pecador, no al pecado que comete. Como mucha gente cree que hay homofobia o fobia, cuando uno dice que un hombre no puede estar con un hombre y una mujer con una mujer, sino un hombre con una mujer y una mujer con un hombre, que eso fue lo que Dios constituyó desde el principio. No hay homofobia en la palabra, no hay homofobia, sino en lo que Dios nos enseña en la palabra. Hay gente que incluso ha dicho, el pecado lo tiene tan ciego, que han dicho, gente famosa, que la Biblia hay que hacerle un update, que la Biblia hay que resetearla, que la Biblia está mal. ¿Por qué? Porque quieren adecuarla a su pecado, ¿verdad? Pero dice la palabra que el peso del pecado no te dejará heredar el reino de los cielos. Aleluya. Todos los que pecan están destituidos de la gloria de Dios, destituidos del reino de los cielos. Ahora, los que le servimos a Dios, hoy día estamos recibiendo lo que es la gloria de Dios. A ver si me lo encuentro aquí donde lo estaba leyendo, en el capítulo 2, verso 10, ¿verdad? Porque dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Amén. ¿Qué es hacer lo bueno? Primeramente, entregar tu corazón a Dios. ¿Qué es hacer lo bueno? Caminar como Jesús anduvo. ¿Qué es hacer lo bueno? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es hacer lo bueno? Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Ahí se resume todo. Porque cuando tú cumples con esos requisitos, entonces tú vas a ser una mejor persona. Tú vas a ser un siervo de Dios. Vas a tener gloria. Aleluya. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de la gloria de Dios. Que cuando tú ores por un enfermo se sane, de acuerdo a la voluntad de Dios. Que tú puedas hablar de la palabra de Dios y las almas se salven. La gloria de Dios
es un fluir del poder, de la unción, y el yugo que te asedia, el peso del pecado se va a romper, se va a podrir, vas a ser verdaderamente libre. Entonces vas a servir a Dios de todo corazón. Aleluya. Entonces Dios, cuando venimos a sus caminos, nos da su gloria por medio de Jesús. Luego nos honra. ¿Sabe lo que es honrar? Es reconocerte. Ya tú no eres cualquier persona. No eres un hombre, una mujer común. Eres un siervo de Dios. Eres un hijo, eras criatura. Ahora es un hijo de Dios. Eras un huérfano sin padre. Ahora tienes un Padre celestial que vela y pelea por ti. Antes no tenías un abogado para el juicio. Ahora tienes tu abogado que se llama Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Qué bueno Dios. Entonces, el número 3, recuerda, Romanos 2:10 estoy hablando. Número 3, paz. La paz que no tiene que ver con dinero. La paz que no tiene que ver con fama. Puede haber guerra, puede haber terremoto. Puede estar, recuerda, como dice la palabra, el bote, mira, las aguas turbulentas y el bote moviéndose de aquí para allá, y el maestro dormía en paz. Y los discípulos estaban atribulados. Los que andaban con él estaban atribulados, estaban desesperados, pero él estaba en paz. Y Dios lo ha llamado ¿a qué? A estar en paz en medio de este mundo de pecado, de turbulencia. Mire, tiempos difíciles, sequía, hambre, inundaciones en algunos otros lugares, terremotos, guerras, rumores de guerras, mala economía, las finanzas bajas, delincuencia por todas partes. Hay un revolú de turbulencia. Satanás está dando sus patadas de ahogado, sus últimas patadas, porque Cristo viene, porque Cristo está a las puertas. ¿Y tú qué esperas para entrar en el mover de Dios? Deja de afanarte, deja de luchar, porque por más que te afanes no vas a crecer, no vas a añadir a tu estatura nada. Pero si tú buscas a Dios, vas a tener gloria, vas a tener honra y paz. A todo aquel que hace lo bueno, Dios lo bendice. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, dice la palabra, venid a mí. Venid a mí. Vamos a leerlo ahí en Mateo 11:28. Mateo, búsquelo ahí donde empezamos leyendo. Vamos a leer Mateo 11:28. Dice la palabra, venid a mí todos. Dice, venid a mí todos. ¿A quién es que tenemos que ir? Al político, al brujo, al adivino, al agorero, aquel que te vende sueños. ¿A dónde que tenemos que ir? Al pastor que anda diciendo que pactes con él para que tú tengas bendición, al falso profeta, al falso maestro, al apóstata, al mentiroso, al engañador. No, él te está diciendo, venid a mí. A mí es a Jesús. Vengan a Jesús todos. Aquí incluye los que ya le servimos a Dios y los que no le sirven, porque aún los que le servimos tenemos peso, porque estamos en esta carne y cometemos errores y podemos pecar. Entonces, si tú le has faltado a Dios, si tú has pecado, si tú te has alejado de Dios, Él te dice, ven a mí. Todos los que están trabajados en una persona, imagínate que echó 8 horas y llega a la casa cansado, 8 horas de trabajo y luego el traslado a la casa. Esta persona viene cansado, agobiado. El que está cansado, que está agobiado, estresado, no puede pensar. Entonces tienen que acudir a la fuente de la bendición, la fuente que da gloria, la fuente que da honra, la fuente que da paz, la fuente que promete y cumple. Se llama Jesús. Dilo conmigo, se llama Jesús. Alabado Dios. Entonces, dice, los que están trabajados y cargados. ¿Cargados con qué? Con el peso del pecado, como leímos la palabra. Peso del pecado en Hebreos 12:1.
Ese peso del pecado que te aleja de Dios. Porque si yo ando en pecado, no estoy en Dios. Si ando fuera del pecado, sí estoy en los caminos de Dios. Si ando en pecado, estoy haciendo lo malo. Pero si no ando en pecado, estoy haciendo lo bueno. Entonces por eso dice el Señor, a los que caminan, a los que hacen lo bueno, Dios le da gloria, le da honra y le da paz. Entonces volvemos aquí a Mateo 11:28. Y dice, están cargados y yo los voy a hacer descansar. ¿Quieres descansar en este día? Descansar de todas tus pruebas y todas tus luchas. Porque no es lo mismo cuando tú puedes arrodillarte, sentarte, acostarte, pararte y orar y hablar con Dios y decirle y hablar de tus problemas, de los problemas que tienes. Entonces cuando tú se lo das a Él, dice Él, lleven mi yugo entre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces dice, ven con tus cargas, ven con tu orgullo, con tu odio, con tu mentira, con tu fornicación, con tu adulterio, con tu robo, con tu hurto, con tu homosexualidad, con tu lesbianismo. Ven con tu disgusto, con tu odio, tu odio, con todo lo que es pecado. Ven con el peso, no importa, con tu mentira. Ven con tu amargura. Y dice el Señor, yo te voy a hacer descansar. Dios va a tomar tu carga. Entonces dice el 29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aleluya. Ok, inmediatamente yo vengo a los pies del Señor y entrego todo a Él. Todo lo que me carga, la carga económica, física, espiritual, el matrimonio, el papá, el hijo, el trabajo, lo que te esté agobiando, lo que esté asediando tu vida, eso es carga. El pecado que te asedia, y lo depositas en el Señor. Y dice, entonces lleva mi yugo, lleva el mío, yo tomo el tuyo, dice Jesús, y tú toma el mío. Y dice, porque el mío es fácil y es ligero. Mi carga es fácil y es ligera. ¿Y cuál es la carga del Señor Jesucristo? Que Él dice que tú lleves los frutos del Espíritu. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios con tu alma, con tu corazón, con tu mente, con tu carne, con tus fuerzas. Pero también hablarle a los demás de la salvación. Decirle que Cristo vive. Decirle que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Él llevó esa carga, ese dolor, nuestras enfermedades a la cruz, y que Él nos limpió del pecado, y que ya no tenemos que tener temor de la muerte, que ya hay paz para nuestras almas. ¿Por qué? Porque Él le quitó la llave del infierno y de la muerte a Satanás, y ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando por ti, esperando para que tú vengas a los pies del Señor, esperando la orden de Dios para venir a buscar a su iglesia. Amado, la enseñanza aquí es que el pecado te atrasa, porque el peso te atrasa. El pecado no te dejará en paz, amigo. El peso del pecado no te va a dejar entrar al reino de los cielos que Él fue a preparar, de acuerdo a Juan 14. El peso, aprende esto, del pecado no te va a permitir tener la gloria de Dios, que vale más que el dinero. Tú puedes tener deuda, porque sí, estamos en este mundo y tenemos deudas, compromisos. Quizás no hay comida, quizás estás enfermo, quizás estás en una situación difícil, pero tienes paz, porque sabes que Dios está de tu lado, porque sabes que el Señor ha cambiado tu lamento en baile, porque sabes que el Señor fue a la cruz del Calvario, llevó tu pecado, tus penas, tus situaciones, tu dolor, lo llevó todo para salvación y bendición de nuestras almas, para darnos paz, para darnos amor. Entonces aquí aprendemos que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, entendemos que todos hemos pecado, que todos le hemos fallado, y que de la única forma que podemos ser libres es caminando en los caminos de Dios, porque Dios es bueno
y para siempre es su misericordia. Dios ha hablado claro. La decisión última la tienes tú, ahí donde tú estás. Cristo te ama. Cristo está a las puertas y quiere salvar tu vida. Cristo te ama y, como dice en Hebreos 12, el peso del pecado, y quiere que ese peso del pecado, como leímos aquí en Mateo 11, 28 en adelante, vengan a mí todos los que están cansados, los que están cargados, los que están trabajados, y yo los voy a hacer descansar. Él te quiere hacer descansar, quiere darte paz, quiere darte descanso, quiere darte gloria, quiere darte honra, quiere bendecirte, quiere dignificarte, quiere levantarte. Abre tu corazón para Jesús. Abre tu corazón para Jesús. Ora conmigo, reconcíliate con el Padre ahora. Él está con sus brazos abiertos esperando por ti. Él no mandó a su Hijo en vano, Él lo mandó para que tú seas salvo, porque dice la palabra que Él no quiere que ni el impío se pierda. Ora conmigo y di: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo entrego a ti mi corazón, yo entrego a ti mi vida. Reconozco que tengo el peso del pecado, reconozco que soy pecador, reconozco que te he faltado, reconozco que te he fallado y me humillo ante tu presencia y te pido perdón. Entiendo y reconozco que tú fuiste a la cruz del Calvario y llevaste el peso de mi pecado, y por eso yo te lo entrego, y la sangre derramada en la cruz me ha hecho libre, me ha limpiado, me ha hecho nueva criatura. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú has orado conmigo, si tú has clamado, si tú has abierto tu corazón al Señor Jesucristo para salvación, yo te invito a orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Y te invito a leer la palabra, empezando por el Evangelio de Juan, y luego los demás evangelios. Pero te hago otra invitación más: que vaya a un lugar donde se reúna la iglesia cristiana evangélica pentecostal, un lugar donde se predique la verdad, donde se predique la palabra, donde se predique el poder de Dios. Y habla con el líder, el pastor, dile que tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador y entregaste tu carga de tu pecado a Él por medio del ministerio Tiempo de Gozo Ministry con tu hermano Gilberto de Olio Enríquez, ministro de la palabra y la música cristiana, y que tú quieres saber qué sigue, y ellos te van a ayudar. Así que Dios te bendiga. Manda tu petición, manda tu necesidad y vamos a orar por ti. Padre, bendice a todos aquellos que han orado, a todos aquellos que han entregado su vida, que se han reconciliado contigo, a todos aquellos que han reconocido que llevan un peso de pecado en su vida por todo lo que han hecho y lo que siguen haciendo, pero que hoy ya no lo van a hacer más. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por ello. Y te pedimos, Padre Celestial, que en el nombre de Jesús sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Aquellos que están enfermos, sánalos, ten misericordia de ellos, libértalos. Aquellos que están siendo perseguidos, aquellos que están en una situación difícil, en un país en guerra, en un rumor de guerra, en una economía baja, mala, en inundaciones o están en sequía. Ten misericordia de las familias, que Satanás quiere destruir la familia. Ten misericordia de los niños, Señor, de los huérfanos, de las viudas, de los necesitados, y glorifícate poderosamente. Glorifícate, Señor, en cada nación y pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este fue tu programa Tiempo de Gozo Ministry. Búscanos en las redes sociales, Facebook, búscanos en TikTok, búscanos en Instagram y búscanos en YouTube. Ve a YouTube, pon Gilberto de Olio y va a salir, ahí voy a salir, y pone y va y le da la flechita, el dedito para arriba, le da like y te inscribe en la campanita y pone todas para que te lleguen todos nuestros videos, todas nuestras prédicas, todas nuestras enseñanzas, y también escuche nuestra música y la comparta con otros y sea bendecido de parte del Señor. No te pedimos dinero, lo que te pedimos es que tú compartas para que otros también reciban la bendición y la salvación de parte de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda, mantente fiel y firme, que Cristo viene.